Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de Mochis en la materia de formación en enfermería y le vamos a presentar el video cultural sobre México. Sistema político y económico de México. La política y la política social de México son regularmente procesos separados dentro del Estado. La primera interviene sobre la dimensión económica, la segunda sobre la social en cumplimiento de leyes que se expresan en la aplicación de programas sociales. La economía de México está diversificada e incluye industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura representó el 3.8% del PIB en México en el 2020 y la empleó al 12.4% de la población activa del país en el 2019. México es la séptima potencia agrícola mundial y se encuentra entre los mayores productores mundiales de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y limas. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. México se encuentra dentro de los 15 países del mundo con la economía más grande y es la segunda economía más grande de Latinoamérica. El país es altamente dependiente de los Estados Unidos, su mayor socio comercial y el distinto de casi el 80% de sus exportaciones. Según el FMI, se estima que el PIB creció un 6.2% en el 2021 debido a que principalmente a su aumento significativo de lo que son las remesas y a una mejora gradual del mercado laboral. Se repercutió positivamente en el consumo de los hogares. El mercado laboral se está recuperando gradualmente tras el impacto inicial de la pandemia. La tasa del desempleo en México disminuyó ligeramente hasta el 4.1% en el 2021 y se espera que alcance el 3.7% en el 2022 y se mantenga estable en el 2023. Sin embargo, se estima que en el sector informal se sigue recuperando alrededor del 60% del empleo. Entre los principales retos que queda por abordar se encuentra la elevada dependencia de la economía estadounidense, los elevados y crecientes índices de criminalidad, la desigualdad de ingresos, el debilitamiento de infraestructuras y de educación y de décadas de subinversión en el sector petrolero. En el idioma, según los mexicanos, el idioma que hablan de hecho es el español. Para ellos el castellano es la lengua que se habla en Castilla. Cuando llegaron los conquistadores con Hernán Cortés, hablaron su idioma, el castellano, la lengua de Castilla. Se calcula que más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna lengua indígena. Entre la más común destacan el náhuatl, el maya, el celta, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. La moneda, dice, el peso mexicano es la moneda de curso legal en México. El peso mexicano es la primera moneda en el mundo en utilizar el signo ese de peso que conocemos, incluso antes que el dólar estadounidense, el cual más tarde lo adoptó para su propio uso. En cuanto a la moneda mexicana, con la leyenda de Estados Unidos mexicanos escrita, se han producido numerosos cambios de diseño, tanto en el escudo nacional del anverso como en el reverso. Gastronomía. La gastronomía mexicana es el conjunto de platillos y técnicas culinarias de México que forman parte de las tradiciones y vida común de sus habitantes, enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país que deriva de la experiencia del México prehispánico con la cocina europea, entre otras.
Cabe mencionar que el 16 de noviembre del año 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El testimonio de la cultura histórica del país. Muchos platillos se originaron en el México prehispánico y otros momentos importantes de su historia. La base de la cocina mexicana actual deriva en gran parte de la cocina existente en la época prehispánica, con un uso preponderante del maíz, frijol, chile, jitomate, tomate, calabaza verde, calabaza, aguacate, cacao, cacahuate, amaranto, vainilla, nopal, agave, cactácea, hierbas y condimentos como lo son el epazote, hoja santa, pápalo, quelites, diversas aves como el guajolote y variedad de mamíferos, peces e insectos. La diversidad es la característica esencial de la cocina mexicana y es la comida regional uno de sus aspectos fundamentales. Cada estado mexicano y región poseen sus propias recetas y tradiciones culinarias. Ejemplos de comidas regionales son platillos como el caldillo duranguense de Durango, cochinita pibil yucateca, el mole oaxaqueño, el mole poblano y el chile en nogada de Puebla. Los múltiples tipos de pozole, el cabrito coahuilense y neoloense, el pan de cazón campechano, el churipo y las corundas, región purépecha, o el menudo jalisciense, michoacano, sinaloense, sonorense y chihuahuense. Cultura de México. De ahí emergieron distintas importantes culturas americanas como lo es la maya, la tolteca, la teotihuacana, la mixteca, olmeca y la mexica o azteca, etc. La mayoría de los mexicanos son de religión católica y son muy entregados a esta misma. En las costumbres encontramos que la cultura de México está profundamente ligada a la religión de su pueblo. En efecto, el mexicano es religioso fundamentalmente católico, como antes lo mencioné. De hecho, muchos de los cultos originarios de México se funcionaron con la religión católica. Los festejos ocupan un lugar muy importante en la sociedad y cultura mexicana. La mayoría de las fiestas están vinculadas a la religión. De modo que el mexicano es tradicionalmente muy amigo de las fiestas. México es sinónimo de color y alegría. Este colorido se plasma en los vestidos y trajes tradicionales de los hombres y las mujeres de México, que los utilizan en ocasiones especiales. Una de las prendas que más se utilizan es un chal tejido a mano denominado rebozo. La gastronomía es uno de los pilares de la cultura mexicana y la imagen del pueblo también es muy variada. No obstante, ciertos platillos son comunes en todo el país, como lo son las tortillas de maíz, con las que se elaboran los tradicionales tacos mexicanos. En las creencias, el 58% de los mexicanos dice ser personas religiosas, el 51% cree en el infierno, el 45% cree en la suerte, el 21% en las limpias. La Virgen de Guadalupe es el símbolo nacional para 7 de cada 10 mexicanos. El 73% le pedirá un favor a la Virgen de Guadalupe o a los santos. Sistema de salud. El Sistema Nacional de Salud mexicano está conformado por dos sectores, público y privado. Estos presentan servicios de salud a la población que reside en el territorio mexicano, de acuerdo con el artículo número 4 de la Constitución Política de México. La protección de la salud es un derecho de todos y todas los mexicanos. A su vez,
los espacios que conforman el Sistema Nacional de la Salud se clasifican en 3 niveles. El primer nivel, que sería que en este nivel se brinda atención primaria, el cual es apoyo médico que se proporciona lo más cerca posible al paciente, ya sea en su comunidad, su trabajo o donde se requiera, por lo cual es el primer contacto con los pacientes. En este nivel está conformado por unidades médicas ambulatorias, por ejemplo, un consultorio o un consultorio con laboratorio y estudio de imagen. El primer nivel de atención es primordial, ya que se realizan esfuerzos para la prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades. En este nivel se tratan casi el 80% de los padecimientos de una población, como diabetes, hipertensión y obesidad. Segundo nivel. En este nivel encontramos hospitales generales, los cuales brindan atención a los pacientes con padecimientos que requieren atención de urgencias, hospitalización, procedimientos de complejidad media y tratamiento a pacientes que vienen referidos desde el primer nivel de atención. En el segundo nivel se dividen en especialidades que son cirugía general, medicina interna, pediatría y gineco-obstetricia. Tercer nivel. En este nivel encontramos hospitales de alta especialidad y subespecialidades. Se atienden casos que requieren un conocimiento mayor, baja prevalencia, alto riesgo, tecnología específica y atención a enfermedades complejas. En este nivel también se desempeña la docencia y la investigación. Y debemos considerar que el nivel más importante y en el cual se requiere invertir más recursos en un sistema nacional de salud, que según es el primer nivel de atención, ya que en este hace toda la labor de prevención para evitar que las personas requieren llegar a los otros niveles. Gracias.